¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengo el gusto de presentar las conclusiones de un trabajo de investigación que fue acreditado por la Universidad de Buenos Aires en el periodo 2013-2015. Estoy en representación de todo un equipo. Quiero agradecer especialmente a los becarios que me han acompañado, a los tesistas de maestría, de doctorado, a los distintos docentes, investigadores de esta facultad y de otra facultad, como es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y en especial a los estudiantes de grado y posgrado. Las conclusiones las he sistematizado rescatando lo obtenido a partir de un trabajo de investigación, un trabajo de campo, donde prevalecieron las entrevistas y los grupos focales. Se hizo un análisis del discurso de las personas entrevistadas y de estos grupos, de la bibliografía, y lo que hicimos en última instancia es reflexionar sobre esos resultados y formular una serie de aportes a nuestra disciplina, que es exactamente la sociología jurídica. El proyecto se centraliza en la sanción, en el proceso de sanción y el primer impacto de las leyes de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Para nosotros era muy importante poder abordar el contexto en que se había producido la sanción y la promulgación de la ley, los antecedentes, pero por sobre todo el trabajo de los activistas y militantes que de alguna manera empezaron a interactuar en el campo jurídico, condicionando ese proceso de sanción y ese proceso de promulgación de las leyes. El principal eje tenía que ver acá con la inclusión social, tratando de analizar la recepción que hace el campo jurídico de la demanda de sectores desaventajados. Me pareció conveniente en esta presentación tratar de sistematizar la exposición a partir de 4 ejes. Primero, pensar cómo el trabajo de investigación había contribuido a la definición de sociología jurídica, a una nueva definición de sociología jurídica. En segundo lugar, remarcar los principios que de alguna manera deberían determinar el análisis y el estudio de la sociología jurídica en nuestra facultad y en los trabajos de campo, en los trabajos de investigación posteriores. En tercer lugar, trabajar distintas tensiones y conflictos que iban apareciendo, que se iban suscitando a partir del análisis de esas entrevistas y de los grupos focales, relacionados a la identidad, a la estructura de la cultura y cómo la identidad de los sujetos y la estructura de la cultura entraba en diálogo con el campo jurídico. Y por último, me gustaría remarcar algo que para nosotros fue muy importante, que es poder evaluar el grado de efectividad de las leyes sancionadas, hasta qué punto estas leyes modifican, transforman la realidad social, cultural, jurídica en las prácticas cotidianas. Y también hay algo más que quisiera aclarar. En este proyecto de investigación lo que hicimos fue probar un modelo que nosotros llamamos de vigencia jurídica. ¿Hasta qué punto las leyes eran receptadas por el Servicio de Justicia, por el Poder Judicial, y de qué manera eran tenidas en cuenta por los operadores del derecho, por la justicia? Bueno, con respecto a la definición de sociología jurídica, hay un elemento que me gustaría rescatar, que ya no es solo pensar en la función que tiene la norma jurídica, sino pensar a la sociología jurídica como en un contexto de instituciones jurídicas, en un contexto de análisis de esas instituciones jurídicas. Esto es, ya no es solo la norma jurídica, sino es la norma jurídica, la conducta de los actores en interacción, es decir, cómo el grado de motivación, el grado de
preparación, la socialización, la educación de los operadores del derecho, cómo juega estos elementos en la aplicación o no de la normativa jurídica. Y el tercer elemento de esta variable, que es instituciones jurídicas, es todo lo que se refiere a la estructuración del grupo, a la presencia de organizaciones. Es decir, para hacer sociología jurídica, hoy por hoy, tenemos que pensar en una norma formal, tenemos que pensar en las prácticas sociales y tenemos que pensar en ese contexto en donde se dan esas prácticas, en determinados tipos de organización. Eso por un lado. Y por el otro lado, también quisiera remarcar la importancia de que la norma jurídica no es solo una herramienta de control, sino también es pensada como instrumento de cambio de prácticas sociales y también legitimadora de intereses y necesidades de operadores del derecho. Por eso suele ser muy importante el perfil de los miembros del Servicio de Justicia, suele ser muy importante el perfil de los operadores del derecho en general, más allá de la norma jurídica. ¿Quién es la persona que es elegida, por ejemplo, para el cargo de juez? ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es la capacitación? ¿Qué grado de motivación tiene esta persona? Para poder llegar a medir posibles tensiones culturales entre la sociedad, las demandas sociales, los grupos desaventajados, aquellos grupos que alguna vez fueron considerados periféricos para el campo jurídico y los operadores de derecho. Yo creo que esos son dos aportes que aparecen a partir del análisis de las entrevistas y de los distintos grupos focales que el equipo fue armando. En segundo lugar, habíamos dicho que para hablar de conclusiones era interesante rescatar principios de la sociología jurídica. Y estos principios tienen que ver de alguna manera con 5 ejes. El primero relacionado con una sociedad compleja, es decir, ya no hay una sociedad. Hay una sociedad de alguna manera fragmentada, hay tensiones culturales, hay tensiones entre los distintos sectores sociales. Muchos autores están hablando de la sociedad del riesgo, de la sociedad de la incertidumbre, de la sociedad líquida. Entonces hay que pensar las instituciones jurídicas dentro de esa estructura social. Una estructura social que nosotros denominamos compleja. El segundo elemento que es importante, no se puede hacer sociología jurídica sin pensar en una pluralidad de disciplinas que contribuyen a la sociología jurídica, desde la psicología social, la ciencia política, la economía, la teoría política, especialmente la antropología. Mucho de nuestro trabajo tuvo que ver con antecedentes teóricos y empíricos relacionados a trabajos de la antropología. Tercero, como decía hace unos minutos, pensar en el rol de la norma jurídica, no solo como control, como herramienta de control, sino como herramienta de cambio, pero también como legitimadora de intereses, de distintos intereses que muchas veces entran en conflicto. Cuarto lugar, creo que es importante anclar tanto el análisis teórico como el análisis empírico de la sociología jurídica en los principios de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque vimos que con este tipo de trabajo se visibilizan situaciones que no eran tenidas en cuenta, que no eran representativas en el estudio, en los trabajos de campo del área del derecho, en el campo jurídico. Entonces, pensar en los principios de los derechos humanos relacionados con el trabajo de investigación hace que se visibilice determinadas situaciones sociales, determinados actores sociales, y se pueda trabajar variables como la integración y la exclusión. Y por último, bueno, remarcar que no se puede hacer sociología jurídica sin análisis teórico y análisis empírico. Yo creo que uno de los principales éxitos del trabajo de investigación fue que lo pudimos lograr, que pudimos cumplir con esto en cada una de las etapas. El tercer elemento en la conclusión que quisiera remarcar tiene que ver con los conflictos que fuimos observando en el trabajo de campo. Conflictos en dos grupos de actores. Por un lado, los activistas y militantes que se presentan como nuevos sujetos sociales para el campo jurídico, y por el otro lado, los operadores del derecho. En cuanto al primer grupo, activismo y militancia, se analizó especialmente
la tensión entre autoridad dentro de las organizaciones lésbica, gay, trans, bi, inter, y, entre el activismo y la militancia relacionada con la autoridad y el liderazgo. Encontramos tensiones muy interesantes de rescatar, donde muchas veces la persona que en la actualidad se encuentra a cargo de la organización tiene una formación universitaria, está preparado está preparado para hacerse cargo de la organización y entra en tensión su discurso con aquel activista, aquel militante que dio origen a la agrupación, dio origen a un determinado colectivo. Por eso es interesante trabajar con la autoridad legitimada formalmente, respaldada en normas formales, y aquel sujeto que es de alguna manera el padre o la madre fundadora de la estructura organizacional. Esto por un lado. En segundo lugar, revisar el concepto de identidad. Identidad es un concepto que se aplicó en el siglo XX, pero en el siglo XXI aparece la idea esta de identidades reflexivas, es decir, salir de ciertos estereotipos y de la construcción que el sujeto hace como única y pensar en la idea de fluidez, pensar en la idea de reflexión a partir de distintos estatus que la persona tiene dentro de la estructura social, pensar en la historia de vida, el momento, en distintas etapas sociales. Esto influyó notablemente en el resultado del trabajo de investigación. Y los otros dos elementos que son importantes retomar referido a los distintos actores tienen que ver con los modelos culturales. Es decir, para avanzar en la investigación tuvimos que poner en crisis la idea de cultura. No hay una cultura y toda otra manifestación se presentaría como subcultura o contracultura. No, en todo caso hay una pluralidad de estructuras culturales, una pluralidad de códigos simbólicos que confluyen. Está bien, es cierto, se pueden construir fronteras y tratar de construir también puentes que acerquen estos distintos modelos culturales. Habría que ver si el campo jurídico está preparado para facilitar esa construcción de puentes. Me gustaría rescatar como último elemento de esta breve presentación del proyecto que ha finalizado el tema de la efectividad de la normativa jurídica. No cabe duda que para la gente que estamos en el área de derecho la norma es un instrumento efectivo de control, esto está bien, se puede discutir, pero hay una suerte de consenso. Es más, este consenso aparece en las entrevistas. El problema está en determinar si las normas jurídicas pueden llegar a ser un instrumento efectivo de transformación social, de cambio social. Es decir, si la normativa jurídica en esta estructura social compleja, en tensión con modelos culturales que están de alguna manera confrontándose, puede llegar a modificar prácticas sociales. Para eso utilizamos un modelo que es muy apreciado por nosotros en el área de sociología, que es el de William Evans, y tomamos sus requisitos, concentrándonos en 2 o 3 elementos que para nosotros eran importantes, 2 o 3 requisitos que eran importantes. Por ejemplo, pensar hasta qué punto la normativa sancionada, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, era una norma formal que tenía autoridad y prestigio dentro de la estructura social, pero esto iba a depender de los distintos sectores que se entrevistaba. También evaluamos hasta qué punto las normas receptaban principios de tipo, principios culturales, antecedentes culturales, si bien jurídicos, respondía a la Constitución Nacional y a leyes anteriores, había una tensión en cuanto a la construcción de la sexualidad, en cuanto a lo masculino. Hay un elemento que se cruza en toda la investigación que tiene que ver con la idea del falocentrismo y el derecho y el campo jurídico. Esto está en las entrevistas. Y el tercer elemento de los 7 largos requisitos que Evans menciona tiene que ver con el compromiso político que tiene el organismo que se encarga de aplicarlo.
¿Por qué? Porque esto va a depender de la gestión cotidiana de la administración. Entonces, lo que tratamos de evaluar fue, como primer periodo, los primeros años de la sanción. Tenemos poco tiempo de sancionar las dos leyes, pero tomamos la administración anterior y en el nuevo proyecto, en uno de los nuevos proyectos que estamos trabajando en este momento, estamos revisando qué pasa con la actual gestión. Hasta qué punto la administración tiene interés en aplicar la normativa formal que se relaciona con la inclusión social, con la ciudadanía plena, por un lado, y por el otro lado, cuáles son las políticas concretas de gobierno. Es decir, no basta el relato, no basta lo discursivo, sino cuáles son las acciones concretas relacionadas al empoderamiento, a cumplir con lo establecido por las normativas formales. Si me permiten un segundo, lo que quisiera mencionar es que en ese proyecto que estoy presentando, tratamos de armar, y salió muy bien, un modelo de lo que nosotros llamamos vigencia jurídica. Es decir, lo que hicimos fue tomar 6 sentencias y ver en dicha sentencia, en analizar en esa sentencia hasta qué punto, a través de una serie de categorías, a través de referentes empíricos, hasta qué punto en esas sentencias se tomaba los principios, la normativa de inclusión social. Lo armamos y lo que hicimos es tomarlo como principal eje para el proyecto actual. Hoy es uno de los objetivos centrales en el nuevo proyecto de investigación que fue acreditado por nuestra universidad. Quisiera remarcar que para mayor información ustedes pueden acceder a nuestro blog, a los grupos de Facebook donde está publicado el trabajo. Tenemos como producto también de ese proyecto de investigación 3 libros que han sido publicados en el 14, 15 y uno se publicó a principios de este año, donde se analizan estas problemáticas que para nosotros son tan importantes. Y además quisiera remarcar que el proyecto que finalizó dio lugar a 2 nuevos proyectos de investigación. Uno acreditado por la Universidad de Buenos Aires, donde trabajamos 2 categorías que para nosotros fueron muy importantes en este proyecto, que es redes sociales y nuevos movimientos sociales. Cómo a partir de las redes sociales se va estructurando una identidad colectiva, es decir, de la idea de identidad individual, de sujetos que van a participar de una organización para así tener un grupo de pertenencia, hacerse con, se va estructurando y se va armando una suerte de estructura de sostenimiento que va a dar origen va a facilitar nuevas demandas sociales. Es decir, las leyes ya están, hay que revisar otras leyes, se va por nuevas normas y se va también por hacer un seguimiento de las prácticas dentro del servicio de justicia. Entonces, estos colectivos se han estructurado y esta suerte de identidad colectiva tiene una estructura de sostenimiento. Eso por un lado, esto estamos trabajando en la Universidad de Buenos Aires. Y nos ha salido un proyecto de 4 años en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, acreditado por la Universidad Nacional de La Plata, donde se trabaja la problemática del artículo 51 y 52 del Código Civil y Comercial, la problemática de la identidad en relación a las sexualidades y el género, haciendo una suerte de cruce entre el derecho público y el derecho privado. Esto me parecía importante mencionar. Si ustedes me permiten, para terminar, me gustaría hacer una reflexión. Si bien es cierto, es importante las situaciones de urgencia que viven ciertos sectores sociales desaventajados, es importante que la urgencia no opaque lo que es importante. Creo que lo importante para nuestro equipo de investigación, para el proyecto, tiene que ver con
este seguimiento que estamos haciendo del servicio de justicia y este análisis que estamos haciendo sobre la vigencia jurídica, hasta qué punto las normas jurídicas son tenidas en cuenta en el Poder Judicial. Bueno, para terminar quiero agradecer al equipo, a la paciencia que me han tenido. Muchas gracias.